Pablo dice, no te afanes, quédate como estás. Quédate como estás, pastor, pero ¿cómo es posible? No puedo quedarme como estoy. Yo quiero casarme. Mira, en esta parte, Pablo no quiere hablar de conformismo, de que te quedes como estás en todas las áreas de tu vida. Pablo está hablando de contentamiento. Repita conmigo, contentamiento. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Esta semana ha sido 14 de febrero, ¿verdad? Y mandé un mensajito ahí en mi Facebook, los que han podido leer, sobre un tema histórico de Valentín, ¿verdad? Y cómo es que él ha sido un mártir también, lo poco que podría saberse, porque hay muchas historias en realidad alrededor de este hombre. Pero se dice que en promedio se gasta un peruano entre 190 y 250 soles para demostrarle amor a su pareja, ¿no? 250 soles para demostrarle amor. ¿Ok? Y nosotros aprovechamos esta fecha especial, esta temporada especial, para hacer una conferencia, ¿verdad? ¿Cómo se llamó la conferencia? Pureza. Y realmente ha sido un super full day, ¿verdad? Así que yo quiero felicitar a todos los que estuvieron ahí. Vamos a darles un fuerte aplauso a todos los que estuvieron el día de ayer en esta conferencia. Así que estaba orando, buscando qué podía compartir el día de hoy. Así que el Señor me ha llevado hasta Primera de Corintios, capítulo 7. Primera de Corintios, el capítulo 7. Y vamos a hablar de la soltería. ¿Qué les parece la soltería? Ay, ay, ay. Hay más solteros que casados en este lugar, así que va a doler un poco más el día de hoy para los solteros. Pero también habla del divorcio y del matrimonio, así que creo que abarca a todos los presentes. Primera de Corintios 7, 24, así que vamos a centrarnos un poquito en lo que dice la palabra de Dios. Y dice, hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Cuando dice, en cuanto a las personas solteras, los solteros dicen, me hablan a mí. Dile, me hablan a mí. Obviamente los casados no dicen eso, por favor. No tengo ningún mandato del Señor. ¡Aleluya! No hay ningún mandato del Señor para los solteros. Gloria a Dios. Pero doy mi opinión, así que doy una opinión para ellos. Como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Pienso que a causa de la crisis actual, es bueno que cada persona se quede como está. Todos quédense como están. Perfecto. ¿Estás casado? No procures divorciarte. ¿Estás sin esposa? No procures una. Pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos y yo quiero evitárselos. Vamos a orar, por favor. Es un momento muy, muy especial de oración por los casados. ¿Qué les parece? Todos los solteros dicen amén. Vamos a orar, ¿ok? Por estos casados que están en aprietos. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por esta mañana. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Oramos para que abras nuestro entendimiento, Señor. Queremos comprender, Señor, tu palabra, pero también oramos que tu Espíritu nos llene para poder practicar tu palabra, para poder poner por obra lo que aprendamos hoy, Señor. Oro, Señor, para que no pase en vano, Señor, esta palabra y para que mis hermanos puedan pelear, Señor, contra cualquier sueño, calor, lo que sea necesario, Señor, que se pongan de pie, Señor, que puedan pelear, Señor, contra esto que el enemigo tiene cada vez que compartimos la palabra, que se distraen, Señor. Oramos para no distraernos, oramos para enfocarnos, para que estamos por recibir esta incorruptible, Señor, palabra tuya, Señor. Así que estamos aquí y estaremos atentos, Señor. Con todo nuestro corazón oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que sí quiero decirte algo, ten por favor libertad de que si estás
cansado, te estás durmiendo, ¿no? Yo te pido que te pongas de pie, que te vayas al fondo. Me encanta Carlos Antesana, que ahorita está de viaje, pero a veces le da el sueñito, ¿no? Así, ¿no? Y entonces, pero aquí me encanta Carlos, que se pone de pie, que se va para allá y yo lo veo a la prédica parado, ¿no? Ya cuando siente que está más fuerte, otra vez se sienta y otra vez. Pero se levanta de nuevo y se para atrás. O sea, me encanta cómo lucha, cómo le enseña a su cuerpo, porque este es el tiempo de la palabra de Dios. Amén. Así que por favor, estos sitios cómodos te pueden hacer también dormir, y te pido en el nombre de Jesús que estés atento, porque el Señor te va a hablar el día de hoy. Así que vamos entonces a entrar a la palabra de Dios. Pablo va a hablarle aquí a los corintios de algunas preguntas que le hicieron a él. Es decir, para que Pablo escriba Primera de Corintios ha tenido que haber un Corintios antes, ¿no? O sea, una carta que escriben desde la iglesia de los corintios a Pablo, preguntándole algunas cosas. Las cosas que le comienzan a preguntar es sobre la reunión, qué es lo que estaba sucediendo en las reuniones. Le comienzan a preguntar sobre temas sexuales, cómo es que, o sea, yo creo que es mejor que una persona se mantenga célibe y así, y comienzan a hacerle preguntas a Pablo, y Pablo les comienza a responder. Inclusive aquí en 1 Corintios 7, el versículo 1, vamos a ver eso. Pablo ahora dice, paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Mira, es mejor no tener relaciones sexuales, y está entre comillas. Así que alguien santo aquí, alguien purísimo, le envía un mensaje a Pablo y dice, ¿crees que es mejor que nadie tenga relaciones sexuales? Que nadie. Y eso le manda a Pablo y dice, ahora voy a pasar por estos asuntos. Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Pablo había pasado, para plantar la iglesia de Corintios, no había pasado lo mismo que en Tesalónica, que siempre les estoy hablando, que después de un mes, después de unas 2 semanas, algunos dicen, hubo persecución y Pablo se fue a otro lugar. Y dejó la iglesia a cargo del Espíritu Santo para que siga creciendo. En este caso, Pablo se quedó 18 meses en Corinto para poder plantar esta iglesia. Ahora, le dejó por lo menos las bases, los principios, los fundamentos bien claros a esta congregación, y luego partió a seguir levantando y plantando iglesias. Ahora, pero en medio de esta plantación de iglesias le llega a Pablo esta carta que está sucediendo varias cosas en la iglesia. La iglesia había recibido un poder de parte del Espíritu Santo, dones del Espíritu Santo, y comenzó a haber desorden en la iglesia, desorden en la casa de Dios, en la forma como ellos compartían la Santa Cena, en la forma como ellos vivían sus relaciones interpersonales. Había problemas en la congregación, y una tal Chloe, esta hermana Chloe, la hace que de alguna manera le llegue esta carta a Pablo, porque Chloe es la que no se sabe si escribe o la envía a través de otra persona, pero gracias a Dios por las hermanas, amén. Así que esta carta llega donde Pablo, y Pablo comienza a escribir. Así que había mucha confusión sobre las viudas jóvenes, que ellas pensaban que tenían libertad para hacer lo que querían, ¿verdad? Para los solteros comprometidos querían muchas veces privilegios sin responsabilidades, y las relaciones también fuera del matrimonio. Se había encontrado que en Corinto había una persona que estaba con su madrastra, y ellos también tenían el tema de la gracia, ¿no? Que Dios te perdonó desde la cruz del Calvario todos tus pecados, presentes, pasados y futuros. Gloria a Dios por los futuros, que también me ha perdonado. Así que voy a hacer lo que bien me parece. Y ahí es donde Pablo tiene que entrar, ¿ok? Y vamos a comenzar nosotros por el lado de los solteros. En tu casa puedes profundizar, leer todo 1 Corintios 7 para que veas exactamente qué es lo que Dios quiere con respecto a las relaciones interpersonales. Pero aquí dice, hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición que estaba cuando Dios lo llamó. ¿En qué condición estabas cuando Dios te llamó? Muchas veces entramos en afanes por querer completar metas,
por querer, por ejemplo, un nuevo estatus social, por querer completar metas académicas, logros económicos, o de repente quiero tener mi pareja, mi esposa, mi esposo, ¿verdad? Las metas son buenas, pero muchas veces la meta puede quitarte del enfoque de Dios. He visto muchas personas en todos estos años correr tras sus metas y alejarse de las cosas del Señor. Pablo dice, no te afanes, quédate como estás. Quédate como estás, pastor, pero ¿cómo es posible? No puedo quedarme como estoy. Yo quiero casarme. Mira, en esta parte, Pablo no quiere hablar de conformismo, de que te quedes como estás en todas las áreas de tu vida. Pablo está hablando de contentamiento. Repita conmigo, contentamiento. El contentamiento es un principio de la palabra de Dios. Y con respecto a las relaciones interpersonales, las relaciones con otras personas de pareja también el Señor habla de mantenernos en contentamiento. Porque él no es que el matrimonio no sea una bendición, sino que puede ser un afán, inclusive puede ser una distracción. ¿Correcto? 1 Corintios 7, versículo 32, te lo va a explicar mejor, diciendo, yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. El problema es que muchos solteros no se preocupan de estas cosas. Se están preocupando de otras cosas. Pero Pablo está diciendo que el soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Los solteros dicen, gracias, Señor. El Señor no nos quiere preocupados. Debes entender que Dios te llamó, porque dice, en la condición que estaba cuando Dios lo llamó. Todos los que nos hemos entregado al Señor Jesucristo, hemos sido llamados por el Señor Jesucristo. Tenemos un llamado de parte de Dios. No fue que tú buscaste a Dios porque tenías problemas. No fue que tú buscaste a Dios y por casualidad llegaste a la iglesia. No fue así. No fue básicamente tu esfuerzo, fue porque Dios te llamó. Amén. Así que Dios es nuestra recompensa. No necesitamos una esposa, no necesitamos un esposo, no necesitamos un hijo, no necesitamos un nieto, necesitamos a Jesús. Él es tu principal necesidad. Por eso la palabra de Dios habla de esa parábola de la perla de gran precio. La perla de gran precio, que la persona que la encontró vendió todo lo que tenía porque esa perla realmente tenía valor. Amén. Así que dile al que está a tu lado, Jesús tiene valor. Más fuerte para que se levante. Jesús tiene valor. El problema en el caso de los solteros es que tenemos que enfrentar críticas. Y no solamente en el caso de los solteros, sino también en el caso de los casados. Siempre comienzan a llover las preguntas, ¿verdad? ¿Por qué? Ya tienes 30 años. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te has casado hasta ahora? Solteros, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar cuando salgas del colegio? ¿Cuál va a ser la carrera que has decidido? ¿Verdad? Comenzamos a escuchar preguntas. O sea, con buena intención, ¿no? No digo que sean mala intención. ¿Cuándo tienes hijos? Nos han llovido preguntas a mi esposa. ¿Cuándo tienen hijos? ¿Cuándo tienen nietos? ¿Por qué no tienen nietos? ¿No quieren mis hijos, pues? No siempre las cosas salen como la lógica lo indica. Muchas personas comienzan a decir, pastor, yo quiero casarme, sí. Ok, ¿por qué no te casas? Bueno, porque todavía tengo que terminar la carrera. Tengo que ingresar primero a la universidad. Ya. Pero me gusta esta hermana. Ya, está bien que te guste la hermana, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué vas a hacer? No, es que me falta todavía acabar la carrera, entrar a hacer mis prácticas preprofesionales, luego trabajar, obviamente, en un trabajo bueno que me dé todo el dinero para yo poder sostener a una esposa, ¿verdad? Y si vienen los hijos, ¿cómo va a ser? Ok, ¿cuánto más o menos me falta? Por lo menos unos 5 añitos, pastor.
Mínimo. 5 años. ¿Y qué piensa tu mamá de que tienes 40 años y sigues viviendo en tu casa? Y a veces queremos todas las cosas, entre comillas, ordenadas bajo tu perspectiva, bajo lo que la sociedad dicta, ¿verdad? Yo quiero hablar algo que espero que sea de bendición para ti y no problema para tus papás. Cuando tú buscas la voluntad de Dios en tu vida, realmente vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Esto va más allá de tu carrera, de la que quieras estudiar. Esto va mucho más allá del dinero que quieras conseguir, que el estatus económico que quieras vivir, que la casa que necesites antes de casarte. Si tú buscas fielmente ser fiel en lo poco al Señor, el Señor te va a poner en lo mucho, dice la palabra. Por favor, si estamos corriendo tras los afanes de este mundo, vamos a perder el enfoque. Vamos a comenzar a entrar en las preocupaciones. Y Dios no nos quiere preocupados. Y yo justo haciendo esta palabra me recordé a mi sobrina, Silvana. Salió del colegio y siempre quiso estudiar algo que tenía que ver con arte, ¿verdad? Con arte. Así que habló con su mamá, luego con mi esposa. Yo le hice esa pregunta que le estoy diciendo: ¿y qué vas a hacer cuando termines del colegio? Ese fui yo. Y ella quería una rama de arquitectura especial, pero muy costosa. Su mamá no podía costearle esa carrera. Y luego entonces decidió estudiar diseño, pero tampoco pudo costear la carrera. Y a pesar que era buena en los estudios, ella no quería cualquier carrera. Ella sabía que había sido llamada por Dios para algo que tenía que ver con arte. Y me encantó. Bueno, después de un tiempo ella dijo, no voy a estudiar, y yo voy a dedicarme a levantar una empresa. Lo hizo tal cual, vendiendo quequitos frente a la Universidad San Marcos, se fue hasta el Parque Kennedy a vender también, llegó a cantar en los carros. Varias cosas hizo Silvana. Y en realidad el día de hoy yo puedo ver la mano de Dios en su vida. Ella comenzó a tener en las redes sociales, a promocionar, ¿verdad?, lo que ella hacía, y poco a poco comenzó a tener seguidores, hasta que una persona le mandó a pedir una torta, y esta persona era famosa. Le dijo: ¿tú no haces canjes? ¿Qué canje? ¿Qué es canje? Canjeas publicidad por torta. Y le dijo: bueno, está bien, me voy a quedar misia, pero ¿qué importa? Le mandó a esta persona famosa, que no te voy a decir quién es, y en todas sus redes comenzó a publicar Rabbit Bakery, así le puso ella, y comenzó a tener seguidores. Ahora hace poco la han invitado a una reunión de influencers de comida, de gastronomía, y ha salido en la televisión, en ALC Cocina, la han llamado de radioprogramas del Perú para hacerle entrevistas. El día de hoy tiene trabajo, les da trabajo a más de 12 personas o a 12 personas más o menos. La verdad, he visto la mano de Dios, y ha comenzado a estudiar en el Cordon Bleu algo de arte y algo que tiene que ver con lo que está haciendo. El día de hoy, junto con su esposa, es socia de uno de nuestros misioneros. Esposo es socio de uno de nuestros misioneros. Yo he visto la mano de Dios en su vida, porque ella siempre buscó honrar a Dios, agradar a Dios en las cosas que hacía. Pero en sus planes, si todos los viejos nos sentábamos alrededor y le decíamos: ¿y qué vas a estudiar? ¿Y cuándo vas a acabar? ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y cómo vas a hacer? ¿Y cuándo vas a tener hijos? ¿Y cuándo vas a tener? Hasta le hemos preguntado: ¿y hijos? Ahí su abuelita: ¿y cuándo traes hijos? ¿Cuándo traes hijos? Y comienza la presión, y siempre va a haber la presión. Pero tenemos que aprender a enfocarnos en lo que Dios desea para nosotros, amén. Porque hay una manera de hacer las cosas, y es la manera de Dios, y no nuestra propia manera. Así que, ¿cómo te encontrabas cuando Dios te llamó? Piénsalo.
¿Has cambiado tu condición desde ese día? Sí, yo cambié. Dile que está a tu lado, no te duermas. Te están hablando a ti. ¿En qué área puedes aplicar el principio del contentamiento? Si no, aquí comienzo, tengo agua, me han dado precisamente agua. Yo me acuerdo que mi pastor literalmente nos tiraba agua. En algún momento nos tiró agua. Fue un trauma, así que no quiero hacértelo pasar. Lo siguiente, continuemos. En cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor les es digno de confianza. Pienso que a causa de la crisis actual es bueno que cada persona se quede como está. Así que Pablo está hablando aquí. ¿Qué es lo que piensa Pablo acerca de las relaciones de pareja? Si no estás casado, considera que Dios te da confianza. ¿Correcto? Dice, en cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, no hay una orden, pero te doy mi opinión. Así que dile al que está a tu lado, te va a dar su opinión. Como alguien que como es digno de confianza, ¿correcto? Ahora, hay gente que se ha agarrado de esta palabra y dice, esta no es palabra de Dios. Esta es palabra de Pablo. Pablo dice, no te voy a dar un mandato de parte del Señor, te voy a dar mi opinión. Así que esa es su opinión, pastor. Dios mío. Toda la escritura, segunda de Timoteo, es inspirada por Dios. Pablo ni sabía que hoy día íbamos a estar leyendo su carta que le mandó a Timoteo, su carta que le mandó a los Corintios, su carta que le mandó a Tito. No sabía absolutamente nada. Él estaba escribiendo una simple carta. Dios se encargó de ponerla en nuestras Biblias porque era su inspiración. Amén. Así que el Señor nos da confianza en los temas de relaciones de pareja. Confía como un padre, confía un hijo que lo ha criado en el temor del Señor. Nosotros podemos decidir, en otras palabras, estar casados o estar solteros. ¿Correcto? Eso es lo que está también hablando aquí. Solo que Pablo da un ejemplo. Es mejor que se queden solteros. Es mejor que se queden como Dios los encontró. Hay gente en la Biblia que se casó y luego enviudó. Como Ana, ¿se acuerdan de Ana, la viejita que estuvo cuando Jesús vino o lo presentaron a Jesús? Esta mujer enviudó joven, pero dice la Biblia que siguió al Señor en el templo hasta viejita. Y de viejita el Señor le permitió ver a Jesús. Hay gente así, que enviudó joven, pero siguió sirviendo al Señor. Hay gente también que estaba casada cuando lo llamaron. Pedro se casó. Y inclusive Jesús sanó a su suegra. Yo creo que fue uno de los motivos por el que lo terminó negando a Jesús. No, mentira. Hay gente que como Pablo decidió no casarse. ¿Correcto? Considera que también hay una crisis. Dice, versículo 26, pienso que a causa de la crisis actual es bueno que cada persona se quede como está. Ah, pastor, era la crisis de ese tiempo, pues, ¿no? Ahora estamos hablando de otra cosa, ya no hay tanta crisis. Pero bueno, me puse a estudiar qué cosa era esa crisis. ¿De qué crisis estaba hablando Pablo? Si era algo de su tiempo. Y me encontré con esto, el versículo 29, capítulo 7. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Los casados dicen amén. No malentienda, vamos a seguir leyendo. Porque hay que entender el contexto. Algunos pusieron ese texto y dijeron, Dios lo dijo, no yo. Voy a vivir como si no tuviera esposa. ¡Woo! No, sigamos leyendo el contexto.
los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran algo como si no lo poseyeran, los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. Así que lo que está hablando Pablo de la crisis es del inminente regreso de Jesús. Así que Pablo les está diciendo a la iglesia, Jesús está por venir, así que no debemos desenfocarnos. Amén. Eso es lo que les está diciendo. A veces pensamos, por ejemplo, los de Tesalónica pensaban un montón en la segunda venida de Jesús. ¡Ah, ya viene, ya viene, ya viene! Dejaron de trabajar, dejaron, porque ya venía Jesús. Y Pablo tuvo que decirles, hey, o sea, sí, sé que va a venir, pero trabajas, el que no trabaja, que no coma. Ponte a trabajar, no seas vago. Ya, ok, pero a los corintios les dice, oye, ¿que te has olvidado de que Jesús va a regresar? Así que ante la crisis actual, entre la inminencia del segundo regreso de Jesús, tenemos que mantenernos enfocados. Eso es lo que le está diciendo. Amén. Si no estás casado, considera tu propio estado. 1 Corintios 7:8. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar tal como yo, pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. Y aquí es el título, piensa con la cabeza en los casos del corazón, como decía el Dr. Dobson. Es mejor quedarse sin casar, Pablo dice esto. Pero veamos cuál es mi estado, ¿correcto? Vamos a analizar un poco nuestro estado. ¿Tengo un don de continencia o no? ¿Qué es don de continencia? Que si ves a alguien del sexo opuesto, sientes lo mismo que sentirías por una planta. No sientes nada. Pero si te dices, wow, qué guapo, están cayendo los ángeles del cielo, entonces no tienes don de continencia. Piensa, ¿tienes el don de continencia? ¿Puedes quedarte soltero o soltera y ofrecer toda tu fuerza a Jesús? ¿Ofrecer al Señor tu juventud? Porque hay gente que decide esto. El mismo Señor Jesús lo dijo, Mateo 19:12. Jesús dijo, hay personas que no se casan porque nacieron incapacitados para el matrimonio. Otros no lo hacen porque los hombres los incapacitaron y aún otros porque no desean hacerlo por amor al reino de los cielos. El que pueda aceptar esto último, que lo acepte. Amén. Así que tenemos que analizar nuestra condición. Así que el que está a tu lado, analiza tu condición. Tenemos que analizar nuestra condición. Vuelve a Jesús a poner las cosas en claro. Algunos han decidido no casarse por amor al reino de Dios. ¿Estás dentro de estas personas? Porque el tema de las relaciones sexuales no es solamente un tema carnal. Involucra todo tu ser, tus emociones. Involucra tu físico, involucra tú eres un ser social, un ser intelectual, involucra todo tu ser. Lo que te vende esta sociedad es que solamente es un acto físico, pero va mucho más allá. ¿Cómo sé que tengo entonces? ¿Cómo puedo, analizar en qué condición estoy? Bajo la palabra del Señor. Si el Señor te ha mantenido soltero o soltera hasta este momento, es un buen momento para buscar en la presencia de Dios qué va a ser de tu vida. ¿Vas a ofrecerle a Dios tu condición? Y el otro lado es, si no te controlas, mejor cásate. En la confianza que el Señor te ha dado para elegir, ¿cuál sería tu elección? ¿Casarte o permanecer soltero? Ante el inminente regreso de Jesús, ¿de qué forma estás enfocado en los propósitos de Dios? ¿Qué paso darás para pensar en sus planes y no en los tuyos? Esta pregunta va para los casados y los solteros. ¿Es malo casarse porque no puedo tener control en el área sexual, pastor? No, si te está diciendo la Biblia, es mejor que te cases.
Eso dice la Biblia. Estás casado, no procures divorciarte. Estás sin esposa, no procures una o no busques una. Pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos. ¿Qué aprieto tendrías? No aguanto a mi esposa, pastor. Creo que cometí un grave error al casarme. Además, el Señor me ha llamado a la paz, dice la palabra. Por el otro lado, te escuché ese domingo que dijiste que Jesús ya viene. Si ya viene, quiero dedicarme a Él, no a mi esposa. El divorcio deshonra a Dios. Nunca el divorcio es la solución. Nunca. No te afanes por casarte. ¿Estás sin esposa? No busques una. Ah, pastor, pero dice aquí que no busques esposa. Entonces yo sí puedo buscar esposo. Todo afán quita la visión de Dios y te pone en otra visión. Si te casas habrá muchos aprietos. Yo quiero evitarles esos aprietos, dice Pablo. ¿Qué tipo de aprietos? Fusión de dos culturas. Vienen de dos familias diferentes. Comienzan. El asunto del dinero también podría ser otro de los aprietos. Otro es los asuntos del carácter, la crianza de los hijos, el colegio y hay mil cosas más que vienen porque tienes que enfocarte. O sea, tengo que llevar a mi hijo a sus vacaciones, a su nivelación, a su vez. O sea, involucra tu tiempo, ¿verdad o no? Casados, cuando tienen hijos. Jesús mantuvo el enfoque. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Qué haremos? Y sí, pastor, les hablaba a todos los solteros, pero a nadie de los casados. Me siento mal. Bueno, para los 5 casados que estamos aquí. Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. ¡Ay, estoy cansada! ¡Ay, estoy cansado! Perdóname, pero no es tu cuerpo es mío. Eso dice la palabra de Dios. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. Leamos todo, te animo, lee todo 1 Corintios 7, nos va a bendecir, te va a bendecir si eres casado, si eres papá. ¿Cómo voy a criar a mis hijos en el temor del Señor? ¿Cómo voy a llevar mi vida si eres soltero? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Voy a consagrarme al Señor? Pero eso es la decisión que yo tomé. Me consagré al Señor desde que me entregué al Señor. Le daba todo, mi tiempo, mi fuerza y todo. Y hasta quizás entré en desorden, porque venía a limpiar la iglesia, venía a hacer varias cosas. Mi papá vino a hablar con mi pastor. ¿Cómo es posible que viene aquí a la iglesia a limpiar y no en mi casa? Tuve que resolver algunas cosas por ahí. Pero me consagré al Señor con todo mi corazón. La Biblia dice, si buscas el reino de Dios, lo demás vendrá por añadidura. Y gloria a Dios vino la añadidura a mi vida. Pero en realidad me apena cuando veo gente soltera sin consagrar su vida a Dios. Porque tienen solo una oportunidad en su vida. Solo una oportunidad para darle toda tu fuerza, la fuerza de tu juventud.
La Biblia dice que va a haber un día en que ya no las tengas y vas a voltear atrás y digas, ay, ya no tengo contentamiento en estos años, estoy viejito, ya no doy más. Los viejitos dicen, ya quiero descansar, papá. Así me decía mi abuela. Porque están ya muy viejitos, le duele todo. No pueden darle toda su fuerza. ¿Te consagrarás al Señor? Si eres casado, ¿te consagrarás al Señor? Porque lo que nos está diciendo en otras palabras es, por favor, no quites tu enfoque. Piensa que Jesús está pronto a venir. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Cómo vas a llevar tu matrimonio? ¿Cómo vas a llevar tu soltería? ¿Cómo vas a llevar tu viudez? ¿Cómo vas a llevar tu vida delante del Señor? Te lo está diciendo con claridad. Ayer estábamos hablando de que nuestras vidas son como cartas. La Biblia dice eso. Ustedes son cartas leídas por todos. Porque nosotros vivimos el mensaje del Señor. La gente va a mirar el evangelio cuando miren tu vida, cuando vean cómo tú tratas a tu esposo o a tu esposa, cuando vea cómo tú te has consagrado al Señor como soltero, como soltera, estás metido en todas las cosas que el Señor quiere, que le agrada, que Él desea, estás enfocado en sus propósitos, en la extensión de su reino, no en solo tus planes, tus deseos, tus metas, tu estatus, tu plan de terminar la carrera, etcétera, etcétera. Con todo respeto les digo, todo eso son añadiduras. Tener un carro es añadidura, una casa es añadidura, una esposa es añadidura, una carrera es añadidura, todo es añadidura. Busca primero el reino. Cuando yo era soltero me dijeron, si tú buscas a Jesús con todo tu corazón, te vas a dar cuenta que una chica también ha buscado a Dios con todo su corazón. Y en Cristo los dos se van a encontrar. Y en medio de la batalla vas a encontrarla a ella. Y gloria a Dios que la encontré cuando estaba peleando por alcanzar los adolescentes. Mi esposa me lideraba en el área de adolescentes. Lideraba un grupo y yo era parte de ellos. Y nos metimos al Gutenberg. Y gloria a Dios por los frutos que aquí presentes, no voy a decir sus nombres, pero gloria a Dios por los frutos. O sea, tengo heridas de guerra por tu culpa. Pero Dios fue fiel y en el camino me dio otra guerrera. Conságrate al Señor con todo tu corazón. Vas a darte cuenta cómo el Señor honra tu consagración. Y esto se los digo a los casados y a los solteros. Conságrate a Dios. Enfócate en su reino. Amén. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.